Listo, ya está empezando. Buenos días a todos otra vez. Digamos que todo el audio va a estar es por el computador. Yo realmente estoy sentado. No sé, así ustedes alcanzan a ver en la cámara, ¿cierto? Entonces, tenemos sonido. Entonces, ahora sí, vamos a arrancar a lo que vinimos realmente, que es a estudiar y aprender. Entonces, ustedes cualquier cosa que sientan de, digamos, de que no escuchan bien o alguna cosa así, por favor me avisan, ¿listo? Si son tan amables. Voy a ver Listo. si puedo hacer algo acá. No, yo creo que toca controlarlo todo desde el computador. Entonces, bueno, vamos a hacer, básicamente seguir haciendo la clase igual que antes. Eso no tenemos ninguna novedad. Entonces, me confirman por favor que están viendo la pantalla. Ya sea que estén viendo la cámara. Listo, perfecto. Sí, señor. Muchas gracias. Entonces tenemos este ejemplo del péndulo. Recordemos que hasta el día de ayer lo más importante de lo que habíamos llegado era esto de la conservación de la energía. Habíamos dicho que existían unas fuerzas muy especiales llamadas fuerzas conservativas que nos permitían definir unas energías llamadas energías potenciales. Una fuerza es conservativa porque tiene una capacidad también de hacer un trabajo y además porque si yo calculo ese trabajo en trayectorias cerradas, por ejemplo, me da cero. Una fuerza no conservativa pues también puede hacer trabajo, pero el trabajo realizado en una trayectoria cerrada no me da cero. Y ejemplos de esas fuerzas no conservativas pues eran, digamos, la fricción. Entonces habíamos llegado a esta ley de conservación, que era que la variación de energía cinética más la variación de energía potencial era igual al trabajo hecho por las fuerzas no conservativas. Y aquí estamos asumiendo de todas maneras que no hay fuerzas externas. Entonces, para meter fuerzas externas voy a volver a deducir todo desde cero, ya teniendo en cuenta las definiciones. Entonces, empecemos todo desde el principio. Trabajo total es igual a variación de energía cinética. El trabajo total pues se calcula como la integral de la fuerza total, vamos a hacerlo en una sola dimensión, por dx. Esta fuerza total yo la puedo partir en tres pedazos realmente, ayer la partimos solo en dos, en no conservativo y en conservativo, pero podemos añadir una fuerza externa también, que no sabemos si sea o no conservativa. Entonces vamos a partir esa fuerza en tres pedazos, entonces el trabajo total, que es igual a delta K, es igual a la integral de fuerzas conservativas internas, o sea, esto tiene que ver con trabajo interno, esta parte, más fuerzas no conservativas, más fuerzas externas. Eso, así yo puedo dividir la fuerza total. Y entonces cada uno de estos me genera un trabajo diferente. Esto me generaría un trabajo conservativo, asociado con esta fuerza conservativa, un trabajo no conservativo, asociado con esta fuerza no conservativa, y un trabajo por fuerzas externas, vamos a llamarlo trabajo externo. Recordemos entonces que por definición, las fuerzas conservativas, ese trabajo conservativo, como es interno, lo podemos escribir como menos la variación de energía potencial. Y entonces al final nos quedaría delta K igual a menos delta U más trabajo no conservativo más trabajo externo. Y finalmente, entonces otra vez nuestra conservación de la energía. Delta K más delta U igual a trabajo no conservativo más trabajo externo. Y esta es la ecuación más importante que resume todo este módulo. ¿Sí? La variación de la energía mecánica, que es la suma de estas dos energías, es igual al trabajo no conservativo más el trabajo externo. Si ustedes no tienen fuerza externa, entonces pues este término lo hacen igual a cero. Si ustedes no tienen fuerzas no conservativas, pues este trabajo lo hacen igual a cero. Pero esta es la forma general, completamente general, de nuestra conservación de la energía. Y entonces este trabajo, dependiendo de su signo, este trabajo externo, puede estar introduciendo o quitando energía en nuestro sistema. Entonces, quería resumir esto simplemente para recordarlo. Yo estoy grabando la clase así. Y ahora pues vamos a ver algunos ejemplos. Entonces aquí el primer ejemplo que tenemos es un péndulo. Entonces en este péndulo vamos a pensar, a ver dónde arranca esto, dónde está la letra A, aquí arriba. Entonces vamos a pensar en este péndulo que está oscilando. Quedó como raro ese título ahí metido. La idea es que este péndulo está oscilando y cuando él pasa, vamos a tomar, ojo que cuando uno habla de energías potenciales gravitacionales, nosotros hemos dicho que esa energía potencial gravitacional
era mgh, uno tiene que definir respecto a qué mide el h. Entonces, en el caso de este péndulo, se va a medir el h, la altura, respecto a este punto más bajo posible que tiene el péndulo. Entonces, cuando el péndulo está en ese punto más bajo posible, pues él no tiene energía. Esto vale cero, porque h vale cero, ¿cierto? No tiene energía potencial. Pero el péndulo ahí se está moviendo. Entonces, lo que estamos diciendo es que no hay energía potencial, por eso esto vale cero. Y toda la energía mecánica es completamente energía cinética. Esto simplemente es para que ustedes vean cómo se va transmitiendo la energía de un lado al otro. Aquí, como no tenemos fuerzas externas, porque la gravedad es interna al sistema, y no tenemos rozamiento, pues entonces lo único que tenemos es que delta K más delta U es igual a cero. O sea que la energía final es igual a la energía inicial. O sea que la suma de estas dos cosas siempre tiene que ser constante. Y eso lo que implica es que la energía mecánica se está transfiriendo de cinética a cinética potencial, durante la oscilación del péndulo. Casi no veo nada con este tapabocas que me está tapando las gafas. Entonces, vamos a ver. ¿Será que esto funciona bueno? Entonces, cuando el péndulo pasa de su posición de equilibrio, se va moviendo en este momento en esta dirección. Cuando pasa esa posición de equilibrio, observen que su altura empieza a cambiar, empieza a aumentar. Eso quiere decir entonces que la energía potencial empieza a aumentar, pero como su rapidez empieza a disminuir, pues miren el cambio en la energía cinética, empezó a disminuir. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir este gráfico. Pues. Cuando él llega aquí a su altura máxima, al punto de retorno, miren que en el punto cuando él se va a devolver, instantáneamente ahí en el punto de retorno, pues tenemos esta condición, la velocidad vale cero, o sea que la energía cinética vale completamente cero. Y eso quiere decir, como él tiene una altura, que es su altura máxima respecto al sitio donde estamos midiendo, a nuestro nivel, él alcanzó su altura máxima, eso quiere decir que toda la energía pasó de ser cinética a ser potencial. Entonces, miren lo que sucedió, ¿no? Primero toda la energía era cinética y no había nada de potencial, y en el punto de retorno, que es el punto en donde la rapidez instantáneamente vale cero, toda la energía cinética se volvió cero y pasó a ser completamente energía potencial, pero sigue siendo el mismo total. Si ustedes suman aquí U más K, le da lo mismo que sumarlo aquí U más K, le da lo mismo que sumarlo aquí U más K. Y bueno, cuando él está en ese punto de retorno, entonces, ¿qué va a suceder? Se va a empezar a devolver, o sea que su rapidez va a empezar a aumentar, por lo tanto K empieza a crecer y pues U empieza a disminuir. Cuando vuelve a su punto aquí más bajo, no hay energía potencial, toda la energía es cinética, entonces tenemos todo esto lo más grande posible. Se sigue repartiendo, cuando llega al punto de retorno, pero al otro lado vuelve a pasar lo mismo. Tenemos la mayor altura posible que él puede tener, la velocidad vale cero, o sea, esto vale cero, la energía cinética, y el ciclo continúa. Entonces miren que cuando uno tiene un sistema como estos, que no tiene fricción ni nada de esas cosas, un sistema oscilatorio como este péndulo, la energía está pasando de cinética a potencial, de cinética a potencial, de cinética a potencial, todo el tiempo. Voy a pasar al tablero un momentico. Entonces, por favor, no olviden, estos puntos son muy importantes. Este punto de acá se llama pues, el punto de retorno. Su característica es que su rapidez ahí vale cero. Como llega hasta arriba, se va a devolver. Al llegar en ese punto, pues no se puede estar moviendo, o si no, no sería el punto de retorno. Entonces, lo que tenemos es que él se va a devolver. ¿Listo? Y ese punto de retorno implica que no hay energía cinética, sino que todo es completamente energía potencial. Y lo otro, pues, es esto, ¿no? Tenemos dos puntos de retorno, que está oscilando de esta manera. Si solo me pues estaría escapando. ¿Señor? Lo profe es que se le escucha muy lejos, no se le entiende. Ah, claro. Sí, el micrófono queda más lejos. Esperen un momento, alguna prueba. ¿Ahora escucha mejor? Un poco mejor. Un poquito mejor. Pues se supone que activé el micrófono. Ah, lo que está apagado. Me tocaría estar haciendo esto. Bueno, vamos a dejarlo así y vamos a seguir por este lado. ¿Está bien? ¿Ahí escuchan bien? Sí, profe. Listo. Entonces, bueno, no olviden, que no recuerden, no olviden,
Punto de retorno es donde la partícula se va a devolver, por lo tanto su rapidez vale 0, y por lo tanto la energía cinética vale 0 ahí, o sea que toda la energía es completamente potencial. Entonces esto es para que vean que en un sistema que se conserva la energía, la suma total de las dos energías es constante, no es que cada una sea constante, sino que la suma es constante, y si una gana, pues la otra tiene que perder. Entonces aquí otro ejercicio como para que ustedes lo resuelvan y lo piensen. Entonces la figura les muestra 4 situaciones en donde inicialmente ustedes tienen un bloque siempre en la posición A y el bloque va a caer a la posición B, pero las trayectorias son diferentes. Por ejemplo, en la trayectoria 1, ustedes tienen que el bloque cae verticalmente. En la 2 pues va en una rampa, no cae directamente de forma vertical. En la 3 otra rampa un poco más inclinada, o bueno, depende cómo lo miren, o menos inclinada. Y en la 4 pues tenemos incluso una curva. Las rampas no tienen fricción, eso es importante acá. Dice, organiza las situaciones de acuerdo a la energía cinética del bloque en el punto B, comenzando por la más grande. Organícelas de acuerdo a la rapidez del bloque en el punto B, empezando por la más grande. Entonces respondamos la primera. Organice las situaciones de acuerdo a la energía cinética del bloque en el punto B. Para resolver eso, entonces, vamos a nuestra conservación de la energía. Delta U más delta K igual a trabajo no conservativo más trabajo externo. Aquí no hay fuerzas externas, ¿sí? No hay alguien moviendo estas cosas. Y recordemos que la gravedad la consideramos interna, porque si no, no existiría esa fuerza de gravedad dentro de nuestro sistema, no consideraríamos ese trabajo. Entonces no hay fuerzas externas, esto vale 0. Tampoco hay fricción ni arrastres, esto vale 0. O sea que toda esta cosa vale 0. ¿Sí? Y al tener esto, pues estamos viendo obviamente que delta U es igual a menos delta K, o lo que es lo mismo. Delta K, variación de energía cinética, es igual a menos delta U. Como la delta quiere decir K final menos K inicial, pues esto es K final menos K inicial, pero él empieza en el reposo, esto vale 0. Entonces finalmente la energía cinética final es igual a menos la variación de la energía potencial. Eso es lo que obtenemos de la conservación de la energía. Siempre escribirla así para identificar todo lo que tenemos y simplificarla para nuestros problemas. ¿Y cuánto es la variación de energía potencial? Pues él arranca en este punto y termina en este punto, o sea que él desciende a una altura h, y eso sucede en todos los casos. Si ven que en el caso 1 llegó hasta acá, en el caso 2 llegó hasta acá, hasta acá, hasta acá, pero siempre neto, siempre lo que hizo fue disminuir una altura h. Como fue una disminución, entonces esto sería menos mgh, porque ese es el cambio, ¿cierto? Es negativo, o sea, pasó de esta altura h a la altura 0, entonces el final es 0 menos h, este es el cambio en altura, que sería menos h, y entonces esto nos daría mgh. En otras palabras, la energía cinética final simplemente es mgh. ¿Y ustedes creen que esto va a cambiar en las situaciones? Teniendo en cuenta que no hay fricción ni nada de eso. O sea, por ejemplo, que puede ser diferente para esta trayectoria que para esta. No, pues porque siempre está descendiendo la altura, ¿no? Y si no hay fricción, no hay nada. Perfecto, Daniela. Siempre está descendiendo la misma altura en todos los casos. No importa este camino porque no hay fricción, por ejemplo. Entonces siempre está descendiendo la misma altura, entonces respecto a la gravedad es lo mismo y por lo tanto todos están empatados. Esto respecto a el trabajo, digamos, de la energía potencial gravitacional. Pero si hubiera fricción, evidentemente este que recorrió mucho más distancia, pues va a tener menos energía que este que cayó directamente o que este que recorrió menos distancia. Ahí sí será importante. Pero como estamos hablando de la gravedad, que es una fuerza conservativa, la trayectoria no importa. Lo único que importa es neto cuánto cayó. Entonces por eso queda completamente inmediato esto. Y bueno, si les piden la energía, la velocidad, perdón, la rapidez, pues esto es m al cuadrado sobre 2, esta es la energía cinética de una sola partícula. Y pues de ahí también la pueden deducir, ¿cierto? También la pueden obtener, entonces bueno, m se va con m, nos queda que rapidez es raíz de 2g por h, y de nuevo miren que como la h es la misma para todo el mundo, pues la rapidez final en el punto B es la misma para todo el mundo. Entonces, ahí está ese ejemplito. Y ahora pues viene lo del trabajo hecho por una fuerza externa, pero pues ya les mostré cómo se incluye.
Entonces, cuando no hay fricción, el trabajo es igual a la variación de energía mecánica. Entonces le van metiendo nuestras ideas, ¿no? Esta es la definición, pero ustedes ya vieron que es muy sencillo de deducir. O sea, nosotros ya sabemos que delta K más delta U es igual trabajo no conservativo más trabajo externo. ¿Y dónde fue que sacamos eso? Lo sacamos simplemente de decir que la fuerza total se podría escribir como fuerzas conservativas internas más fuerzas no conservativas más fuerzas externas. Y al hacer eso, pues esta conservación de la energía sale natural. Entonces, a mí ya me gusta como que le van diciendo a uno, no, y si no hay fricción, entonces la ecuación es así. Y si hay fuerza externa, entonces es así. No, más bien acostumbrémonos a utilizar siempre la ecuación más general y vamos viendo para cada uno de los casos qué aplica y qué no aplica. Entonces observen que esto que tenemos acá abajo, pues se deduce lo de arriba. Si nos dicen que no hay fricción, pues no tenemos fuerzas no conservativas, entonces tenemos delta K más delta U igual a trabajo externo. O sea, exactamente lo mismo que está aquí. ¿Sí? Entonces no estamos aprendiendo nada nuevo, entonces no quiero como que se pongan a aprenderse de memoria las cosas. Lo importante es la interpretación, ¿no? Entonces como el trabajo externo, aquí falta ponerle como una E de externo, que no tiene que ver con energía, ¿no? Sino de externo. Si ese trabajo es positivo sobre el sistema, pues entonces tenemos que esta energía mecánica aumenta. ¿Sí? Porque esto es positivo, entonces el cambio es positivo, quiere decir que aumentó. Si este trabajo es negativo, pues quiere decir que esto tiene signo negativo y por lo tanto la energía disminuyó. Para que el cambio tenga signo menos, quiere decir que disminuyó. Bueno, y ya, no más. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes, aquí, hagámoslo así, cuando ustedes levantan una pelotica, el sistema, ya sabemos que el sistema como tal de la pelota no es solamente la pelota, sino la pelota y la Tierra. Y ahí se está considerando que la energía potencial de la Tierra pues es interna al sistema. Pero si ustedes son los que levantan la pelota, que es lo que normalmente sucede, ¿no? Uno no ve que se levante una pelota sola, sino pues, hay un fantasma. Cuando es uno el que levanta la pelota, nosotros no hacemos parte de ese sistema. Y entonces ese trabajo que nosotros estamos haciendo es un trabajo positivo. ¿Sí? Bueno, porque la estamos elevando, le está ganando energía. Pero es un trabajo externo, somos agentes externos al sistema. Entonces, por ejemplo, devolvámonos un momentico al ejemplo que hicimos de las rampas. ¿Ustedes qué dicen? ¿Aquí hay agentes externos en este sistema? O sea, ¿se necesita algún agente para que la partícula esta baje? La gravedad. La gravedad, pero esa no es externa, ¿cierto? Porque estamos considerando que el sistema es masa más tierra para poder considerar que la energía potencial es interna. Entonces la gravedad pareciera ser externa, pero sabemos que no, que es interna. Y cierto que no hay ningún otro cuerpo aquí que nos indique que están haciendo trabajo externo. Entonces, solamente ustedes sepan que cuando les digan a ustedes, no, ya hay, para que ustedes sepan cuándo hay o no hay trabajo externo. Básicamente es cuando ustedes les digan, y se está aplicando una fuerza F. Eso implica una fuerza externa. Eso implica un trabajo externo. Que tenemos un montón de bloquecitos y los estamos jalando con una fuerza F. Fuerza externa, trabajo externo. ¿Está bien? Siempre que nos digan como que hay otra fuerza ahí, que no es de interacción entre los cuerpos, eso es fuerza externa. Una fuerza interna en este caso sería esta tensión. Obviamente es interna dentro de mi sistema, de las masitas que están unidas. Entonces esa es la manera en la que ustedes pueden distinguir si hay o no fuerzas externas, ¿sí? Cuando tengan un problema así. Entonces después dice la otra regla, ¿no? Cuando sí hay fricción, el trabajo cambia la energía cinética del sistema asociada a la fricción, y entonces aparece ahora esta expresión. Trabajo es igual a variación de energía, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Lo más importante, lo que yo quiero resaltar acá, antes de seguir con esto, es lo siguiente. Voy a volver a escribir la variación de la energía total. Conservación de la energía. Delta K más delta U igual trabajo externo más trabajo no conservativo. ¿Qué es el trabajo no conservativo? Pues es el trabajo que hacen las fuerzas no conservativas. O sea, normalmente lo escribiríamos como la integral de la fuerza por el desplazamiento, pero la fuerza es no conservativa. Por ejemplo, la fricción. Y ya cuando uno la fuera a escribir la fricción, entonces uno siempre va a tener, por ejemplo, en el caso de la fricción, aquí hay un menos, porque la fricción siempre va opuesta al desplazamiento.
por definición. Digamos que lo tradicional al desplazamiento cuando uno está arrastrando, ¿no? Cuando uno está arrastrando las cosas. Entonces la fuerza de fricción la podríamos escribir como mu, supongamos que es deslizamiento, mu cinético, por la normal, por el desplazamiento. Entonces observen que ese trabajo tiene un signo negativo, ¿sí lo ven? Aquí tenemos un signo negativo. Y eso lo que quiere decir es que ese trabajo pues está extrayendo energía de nuestros sistemas. Eso es lo que quiere decir ahí. A veces, como normalmente ustedes vieron ese video que hicimos de cómo se hace soldadura por fricción, pues sabemos que, por ejemplo, la fricción produce calor. Y el calor, pues, aumenta la temperatura y saca energía de nuestro sistema. Entonces, como produce calor y aumenta la temperatura, a veces al trabajo hecho por la fricción se le llama el cambio de energía térmica. ¿Sí? Porque está relacionado con esos cambios, sobre todo específicamente el de la fricción. En general, la fricción, el roce con las cosas, hace que la temperatura cambie. Entonces, esto se le llama el cambio de energía térmica y por eso a veces se utiliza este símbolo, ¿sí? Que el trabajo es igual al cambio de energía térmica. No quiere decir nada más, nada especial, no estamos haciendo termodinámica aquí ni nada de eso. Simplemente quiere decir que el trabajo hecho por la fricción está asociado a un cambio de energía térmica y ya, y no nos vamos a meter con cuánta temperatura ni nada de eso. Eso es simplemente lo que quiere decir cuando ustedes vean estas expresiones. Lo pongo acá simplemente para que ustedes tengan claro qué quiere decir eso de ETH, thermal, es lo que quiere decir eso. Pero pues obviamente hay un montón de diferentes formas de energía, ¿no? La que estamos viendo acá es como el trabajo mecánico, básicamente. Al empujar ese bloque, por ejemplo, entonces estamos cambiando esa energía cinética, estamos haciendo un trabajo mecánico. Pero hay muchos más trabajos, por ejemplo, cuando ustedes escuchan de ese radio moderno que se ve ahí, ustedes cuando escuchan el reggaetón y todo eso, pues esas son ondas que se están transmitiendo, esas ondas mecánicas en el aire, también están llevando energía. Una onda realmente es una propagación de energía en un medio. Hay otras ondas también que, por ejemplo, son las ondas electromagnéticas que no necesitan un medio y por esa razón es que nosotros sentimos la energía del Sol, a pesar de que no haya aire entre el Sol y la Tierra. De hecho, el espacio es muy frío, pero también muy caliente, es algo así. Esa es otra forma de transmitir energía. Tenemos el calor, ¿sí? Entonces, ¿cómo se transmite la temperatura de ese café hacia esa cuchara? Hay una transmisión de energía térmica, entonces también tenemos esa otra forma de transmisión. Hay energía, por ejemplo, química, que es la que uno extrae de procesos químicos, como cuando hacemos combustión de gasolina, ese tipo de cosas. Energía eléctrica, ¿sí? En los secadores, pues eso funciona calentando, pasando electrones, pasando una corriente y haciendo que eso caliente una resistencia y entonces eso genera una transmisión de calor. No es eficiente, pero esa es la manera en que funciona esto. Energía electromagnética de radiación, como les decía, entonces tenemos un bombillo. Ustedes también ahorita están emitiendo energía de radiación térmica. Se han visto las cámaras que ponen, digamos, ahorita en la emergencia, en el COVID, en los aeropuertos, que para detectar la temperatura de las personas y si tienen fiebre. Pues esas cámaras están viendo la emisión infrarroja que ustedes están emitiendo. Y esa emisión, bajo una teoría y física que relaciona la longitud de onda de esas ondas con la temperatura, permite que uno sepa más o menos la temperatura de ese cuerpo que está radiando. ¿Listo? Aunque obviamente ese método de detección solamente detecta fiebre, pero pues hay un montón de gente que es asintomática y no tiene fiebre y está transmitiendo el virus. Entonces no es que sea un método que detecte mucho. Entonces otra vez volviendo a esto, tenemos la conservación de la energía. Ahí está completamente teniendo la energía mecánica, la energía térmica, la energía interna. Hay un montón de energías que no van a cambiar. Entonces, yo la verdad lo que veo es que pues esto es como escribir lo mismo y lo mismo y lo mismo muchas veces. Entonces, lo que les pido es, depende del libro también cómo escriban las cosas. Entonces, yo la verdad lo que les sugiero es, acostumbrémonos siempre. Esta va a ser nuestra conservación de la energía. Trabajo no conservativo más trabajo externo. Esta va a ser la ley que nosotros vamos a usar siempre, independiente, es la misma forma de lo que escriben los libros, pero es como más general, y la entendemos y la hemos visto su deducción. Variación de energía mecánica igual a trabajo no conservativo más trabajo externo. Y con eso podemos hacer problemas como el que viene ahora. Entonces ustedes no sé si han estado alguna vez en un parque de diversiones de este estilo. Bueno, en Colombia es un poco más salvaje, ¿no? Entonces la gente no tiene carrito, sino que lo mandan a uno mismo y así haya una puntilla por ahí o algo, pues bueno, es uno mismo el que está sentado.
Y al final la idea es que la persona cae en el agua y la idea, ojalá, es que el agua lo frene, ¿cierto? Porque la persona de todas maneras cuando caiga, cuando llegue a esta zona, cuando la persona llegue por aquí a esta zona, pues entonces esa persona pues va a tener una gran velocidad, si aquí no hay fricción en la rampa, y entonces la idea es que el agua lo frene, ¿no? Pero ha habido casos desafortunados, ¿no? Donde la persona llega y cae en cierta forma y sigue rebotando como ranita en la piscina y se sale. Pero pues eso es muy raro que pase. Uno tiene que ser muy de malas o tener una forma aerodinámica muy curiosa para que eso suceda. Entonces dicen aquí en este problema, la figura les muestra un deslizador de agua que tiene pues una persona que se va a lanzar y tiene de todo. Observen por favor que en esta figura ustedes pueden darse cuenta. Y aquí tenemos de todo. Tenemos un resorte, miren. Esa persona va a salir impulsada por un resorte acá. ¿Ven? Entonces tenemos un resorte. Esa persona va también, o sea, tenemos una energía potencial asociada al resorte, ¿cierto? Elástica. También tenemos una altura, la persona va a descender a una altura. Y acá tenemos fricción, ¿sí? Y una longitud L. O sea, tenemos todo. Tenemos absolutamente todo. Y energía cinética, obviamente. Entonces vamos a ver cuál es el problema que nos están dando. Digamos, yo pensaría que el problema puede ir hacia lo siguiente. Si a la persona está haciendo esto. Si a la persona la presionamos mucho contra el resorte, pues va a tener una velocidad altísima. Y cuando esa persona llega aquí abajo, probablemente va a tener una velocidad tan grande que va a seguir nadando y se va a salir de la piscina de esa longitud L. Si yo en cambio hago un K muy chiquito, perdón, si yo hago una compresión de resorte muy pequeña, pues la persona va a tener una velocidad pequeña y probablemente se va a frenar antes. Entonces probablemente lo que nos van a preguntar es, ¿cuánto debe ser la compresión máxima de este resorte para que la persona exactamente cuando pues caiga en el agua recorra esta distancia L y no recorra más distancia? ¿Sí? Probablemente sea algo así. Vamos a ver si es verdad. Entonces, tiene fricción, la masa total nos la dan, la compresión inicial de resorte es 5, bueno, nos están pidiendo el límite de funcionamiento, si nos dan la compresión del resorte, nos dan la constante del resorte, nos dan la altura inicial, coeficiente de fricción cinética con el agua también nos lo dan, y la pregunta es, ¿cuánto es esta distancia que va a recorrer esa persona? ¿Sí? ¿Cuánto es esta distancia L? Si nos dieron aquí la compresión inicial y todo lo demás. ¿Ustedes cómo harían este problema? Con energías. ¿Qué se les ocurre? O sea, la pregunta final es ¿cuánto es esta L que tenemos aquí abajo? ¿Cuánto es esta L? ¿Sí? ¿Cuánto va a recorrer? Si nos dan cuánto está comprimido inicialmente el resorte, cuánto es la altura inicial y la masa. ¿Cómo lo resolverían ustedes? Profe, pues después de hacer todos los cálculos del resorte, de la energía que se pierde y todo eso, lo que nos interesa al final es la velocidad final. Ajá, perfecto. Y si él recorrió una distancia de L hasta que se quedó quieto, ¿cuánto es esa velocidad final? Eh, Profe, no me acuerdo cómo se calcula para hallar la No, distancia con una fricción. pero piénsalo, todo bien, piénsalo físicamente. Si lo que queremos es si lo que sabemos más bien, es que ese barquito recorre esa distancia de él hasta que se queda quieto, pues podemos afirmar que esa velocidad final es cero, ¿sí o no? Claro. Eso lo podemos afirmar. Entonces, exacto. Entonces vamos a empezar a poner esas condiciones. Como sabemos que esa persona por fricción se debe quedar quieta en ese punto, sabemos que la rapidez acá final, pues vale cero. Entonces, pregunta, ¿será que él tiene energía al final? ¿Energía cinética, por ejemplo? Si su rapidez final ahí es cero. No, No, es ¿cierto? cero también. Es cero también. Y será que, a ver, que si digamos yo escojo este nivel como el nivel de energía potencial cero, ¿será que él va a tener energía potencial al final? ¿Gravitacional? Cuando esté aquí. Sí, Cuando esté sí, aquí. profe. ¿Tiene alguna altura ahí? Pues bueno, puede tener un poquito de altura por el agua y eso, pero comparándolo con la altura inicial, pues podemos considerar que su altura final es cero. O sea, mire que estamos Claro.
el K final vale 0, el U final, gracias, sí, está bien, vale 0, puede tener un poquito, pero pues vamos a asumir que es muy pequeña. El K final vale 0, la energía potencial final gravitacional vale 0. Y entonces, pues ahora escribamos nuestras ecuaciones de conservación de la energía para ver qué se aplica y qué no. Entonces recordemos, delta U más delta K es igual a trabajo no conservativo más trabajo externo. Listo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver qué sí existe de estas cosas en este problema. ¿Existe trabajo externo? ¿Hay alguna fuerza externa? La gravedad, recordemos que no es externa. ¿Existe alguien empujando a este, hay un motor o alguna cosa empujando ese carrito? El resorte, profe. El resorte. Vamos a considerarlo interno para poderlo meter aquí, dentro de estas fuerzas. Entonces, listo, lo metemos ahí y ya no lo tengo que considerar externo. Pero síganme diciendo, ¿qué otra cosa les parece que fuera externo? Eso está bien, haber pensado en el resorte está bien, pero lo vamos a meter dentro de una energía potencial elástica, entonces lo vamos a considerar interno. Yo aquí no veo ninguna fuerza aplicada, entonces podemos considerar que esto vale 0. Entonces al final nos queda pues que toda esta cosa es simplemente trabajo no conservativo. Y ya, no hay más que simplificar. Recordemos lo que quiere decir delta U. Delta U quiere decir U final menos U inicial más K final menos K inicial es igual a trabajo no conservativo. Y ahora pues escribamos cuánto vale cada cosa de esas. Entonces, volvamos a lo mismo. Pregunta, ¿cuánto vale la energía potencial final? Que recordemos que o puede ser gravitacional, energía final, sería como la energía gravitacional final más la energía elástica final. ¿Sí? Gravedad, resorte. Al final, ¿hay alguna altura? Habíamos dicho que había altura. De esto, dijimos que no. Entonces la energía gravitacional vale 0 porque la altura vale 0 respecto al nivel. Al final el resorte está por allá atrás, no está comprimido ni nada de eso, entonces esto también vale 0. Entonces tendríamos que esto vale 0, ¿sí? Este vale 0. Y ya, tenemos que nuestra energía potencial final vale 0. Pregunta, ¿cuánto vale la energía potencial inicial? ¿Existe o no existe? ¿Qué tipos de energía hay? Sí, sí hay potencial. ¿Y qué escribirías? La altura, que no, pues no la sé, MGH. por, por la gravedad y sí, la masa. MGH, perfecto. ¿Y hay más o no hay más al inicio? ¿Hay elástica? Entonces, bueno, yo de pronto lo pasé muy rápido, pero a nosotros nos dijeron que esto estaba presionado a una distancia D, ¿listo? Y eso quiere decir que si hay una fuerza elástica al inicio. Y por lo tanto hay una energía potencial elástica al inicio. Entonces, como esto está presionado a una distancia D y es un resorte, entonces tiene también una constante del resorte por D al cuadrado sobre 2. Esa es la energía potencial de un resorte, por si acaso no lo recuerda. Entonces, mire que no tenemos energía potencial final y tenemos un montón de energía potencial inicial. Sigamos, más. ¿Cuánto vale la energía cinética al final? Si él se queda quieto. Cero, ajá. E inicialmente, si él alcanza el reposo, ¿cuánto vale la energía? Pues también 0, porque él inicia en el reposo, perdón. Ya tenemos todo este rollo. Y esto es igual al trabajo no conservativo. Ese trabajo no conservativo quiere decir el trabajo que se hizo acá por la fricción, porque esta rampa no tiene fricción. Y ese trabajo no conservativo, entonces voy a escribirlo aquí abajo, trabajo no conservativo, pues sería, a ver, voy a pararme, voy a hacer aquí como mi bloquecito, la fricción va para allá, esta es la fricción, no hay más fuerzas, la fricción la está frenando, pero el desplazamiento va hacia adelante, ¿sí? Porque él recorre al final, pues, esta distancia de esta manera. Entonces el trabajo no conservativo sería menos la fuerza de fricción por el desplazamiento que es L. Y lo puse así porque como la fuerza es constante, pues no tengo que hacer la integral. Esto es igual a menos μ de deslizamiento por la normal, por la distancia,
Y si pues yo hago el diagrama de fuerzas, pues aquí tengo la normal, aquí tengo el peso. Y como esto no está acelerado en dirección vertical, pues la normal es el peso. Esto me haría menos μ por mg por L. Y ese es mi trabajo no conservativo, ese es el trabajo que se hizo. De nuevo repito, como en esta rampa no hay fricción, pues yo no tengo que tener en cuenta para nada ahí trabajos no conservativos, porque no hay fricción. Si hubiera fricción, sería otro cuento. Solamente hay fricción aquí con el agua. Entonces, por eso solamente el cálculo de trabajo no conservativo ahí. Entonces, el trabajo no conservativo me dio menos μ s mgl, entonces lo escribo acá, menos μ s por m por g por L. Y ya tenemos listo nuestro sistema, bueno, esto es L mayúscula, ¿no? Por L. Y ya tenemos esto listo para resolver. Ya podemos resolver nuestro, ya aplicamos la conservación de la energía. Entonces, este menos, se me va con este menos, que es el único término que quedó, y nos daría m por g por h, que eso todos nos lo dieron, más k del resorte por d al cuadrado sobre 2, igual a μ s por m por g por L. Y de aquí, ustedes ya pueden sacar cuánto es la distancia que recorre. Entonces, lo que quiero que vean es que miren que no nos interesó de ninguna manera esto y todas esas cosas, nada nos interesó. Simplemente nos concentramos en cuánto era la energía inicial en este punto y cuánto fue la energía al final y el trabajo que se realizó por la fricción. Aplicamos nuestra conservación de la energía general para todo y pues ya salió el problema. Entonces, pues ahí está. Simplemente reemplazar porque absolutamente todos los datos nos lo dieron. Entonces, el objetivo, digamos, de estos problemas es que ustedes vean cómo aplicar esta expresión siempre. Y para eso vamos a seguir haciendo y haciendo más ejercicios de ejemplo. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo resolvimos este problema entonces acá? ¿Algo que no le haya quedado claro? Profe, la parte derecha del igual que se sacó. ¿Esta? Sí, la que incluye fricción, mg y L. Sí, ese es el trabajo no conservativo, ¿cierto? Entonces, ahí es igual, es el trabajo no conservativo. Yo vine y lo calculé acá. Esto tienes que mirar, ¿dónde hay trabajo no conservativo? Como nada de esto tiene fricción, pues por aquí no era. La única zona donde hay trabajo no conservativo, pues es aquí, en el agua, ¿cierto? Ahí es donde tenemos trabajo no conservativo. En el agua tenemos que hay una fricción que va hacia atrás, que fue la que pinté aquí. Hay una fricción que va hacia atrás, esta F. Y tenemos un desplazamiento que va hacia la derecha, que mide L. ¿Ok? Entonces, ¿tú cómo haces para calcular el trabajo que hizo esa fuerza de fricción en una distancia L? Esto aplica la definición de trabajo. O sea, el trabajo no conservativo, que es el trabajo de esa fricción. Como la fuerza es constante, no tengo que hacer integral, simplemente multiplicar fuerza por distancia por coseno del ángulo. Entonces, la fuerza es la fricción. La distancia recorrida es L. Y el ángulo que hacen ellos, si la fricción va para acá y el desplazamiento va para allá, el ángulo es 180, ¿cierto? Entonces sería coseno de pi. Coseno de pi es menos 1. Me haría menos F por L. ¿Pero qué es F? Pues la fuerza de fricción, que es menos μ s por la normal por L. ¿Y la normal cuánto vale? Como en dirección vertical solo tenemos normal y peso. Entonces esa fuerza de fricción, esa normal vale el peso. La normal es igual al peso porque el cuerpo no está acelerado en dirección vertical en este caso. Nos daría menos μ s por mg, que es la normal, por L. Y de ahí fue que salió ese lado derecho del trabajo no conservativo. ¿Sí te quedó claro? Sí, señor. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Es así, básicamente todos estos problemas los vamos a resolver así. Aplicamos la conservación general de la energía mecánica, teniendo en cuenta que trabajos conservativos, trabajos no conservativos y trabajos externos, miramos qué hay y qué no hay, y pues escribimos cada cosa al inicio y al final, y ya. Tenemos muy en cuenta los signos, ¿no? No hay que olvidarse de esos signos de resta. Entonces déjenme ver qué más dice acá. Ah, bueno, ahí está el valor que le tiene que dar a 1. Esos son más problemas y más problemas. Hagamos este. Entonces tenemos este bloque que se va a mover hacia la derecha
pero ahí sí hay fricción, y se va a desplazar una distancia delta X. Pero bueno, de nuevo, aquí hay fricción, ¿sí? En este problema. Entonces nos dan la masa, nos dice que el bloque tiene 6 kilogramos de masa, está en reposo inicialmente, se ala hacia la derecha, o sea, ahí tenemos una fuerza externa, se ala hacia la derecha a lo largo de una superficie horizontal, mediante una fuerza horizontal constante de 12 newtons. Listo. A, encuentre la rapidez del bloque después de que se mueve 3 metros y las superficies en contacto tienen un coeficiente de fricción cinética de 0.15. Y el B, pues es el dibujo B que está ahí, que es ponerle un ángulo. Entonces, de nuevo, la pregunta es, ¿cuánto es esta rapidez del bloque? ¿Cuánto es la rapidez del bloque acá? Final, si lo estamos alando hacia la derecha con esa fuerza y tenemos pues la normal, el peso y tenemos fricción. Como siempre, conservación de la energía mecánica. La vamos a escribir otra vez completamente. Delta K más delta U igual a trabajo no conservativo más trabajo externo. ¿Listo? ¿Y por qué hacemos eso? Porque pues con la energía cinética final podemos calcular la rapidez final. Entonces vamos a escribir esto desglosado, K final menos K inicial más U final menos U inicial igual a trabajo no conservativo más trabajo externo. Entonces empecemos a mirar qué es cada cosa. ¿Tenemos trabajo externo? ¿Ustedes qué dicen? Sí, Sí, esa fuerza F es un trabajo externo, muy bien. ¿Tenemos trabajo no conservativo? ¿Qué dicen? también. También. Exacto, tenemos todo. Entonces empecemos a escribir cada cosa cuánto es. K final. K final sería simplemente masa, rapidez al cuadrado sobre 2. Listo. K inicial. Nos dijeron que arrancó del reposo, o sea que K inicial vale 0. Pues no nos interesa. U final. Entonces, aquí recordemos, para las energías potenciales en este momento solamente estamos teniendo en cuenta gravedad o resortes. Ustedes, pues obviamente no hay resortes, ¿cierto? ¿Y ustedes consideran que hay energía potencial gravitacional? No, porque no partes de una altura. Exacto, o sea, digamos, sí puede haber, ustedes podrían decir, pues es que este es mi eje de referencia, y entonces él tiene una altura, ¿cierto? Pero es que resulta entonces que esta es igual a esta, y cuando yo la reste da 0. Entonces, como esto es un cambio, ¿sí ven? Aquí, cambio, que si cambió la energía potencial es lo que nos interesa. Como la energía potencial gravitacional es la misma que al final, porque la altura no cambió, pues podemos considerar que todo esto vale 0 simplemente. Ya está. Entonces, todo el lado izquierdo de nuestra ecuación nos dio simplemente mb final al cuadrado sobre 2. Vamos al lado derecho. Y esto sería igual. Trabajo no conservativo, o sea, trabajo de la fuerza de fricción. Fuerza de fricción va para atrás, pero el desplazamiento va para adelante. Sabemos que eso entonces va en dirección, nos aparece un menos, mejor dicho. Entonces sería menos fuerza de fricción por el desplazamiento, que es delta X. Y el trabajo externo es el hecho por esta fuerza. Va en la misma dirección que el desplazamiento. Entonces, más fuerza externa por el mismo desplazamiento. ¿Listo? Y la fuerza de fricción, pues la podemos escribir como μs por la normal, por el delta X, más F por delta X. Finalmente, entonces, si miramos este diagrama de fuerzas, pues sabemos que la normal es igual al peso. Y voy a ir a escribirlo aquí el resultado final. Vamos a obtener entonces que m por p final al cuadrado sobre 2 nos dio menos μs por mg por delta x más fuerza externa por delta x. Y pues bueno, de aquí ustedes ya pueden calcular la rapidez final, metiendo todos los valores que nos dieron ahí. Otra vez, lo que quiero que ustedes vean
Es que no estamos haciendo nada nuevo, simplemente es coger nuestra conservación de la energía y ver qué hay y qué no hay. Y ya. Y todos estos problemas se resuelven de la misma manera. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Por qué pones el delta de X y o sea, en la fricción y en la fuerza? Que estamos calculando trabajos no conservativos o trabajos externos, y los trabajos son fuerza por distancia, cuando la fuerza sea constante. Fuerza por distancia. Y la distancia que te dijeron es delta X, esta distancia. Ah, ok, listo. Vale, pues. Gracias por la pregunta. Bueno, y entonces ahora viene el cambio. Ahora les dicen, ¿qué tal que la fuerza F no sea horizontal, sino que haga un ángulo así? ¿Sí? Un ángulo con la horizontal. ¿Qué cambiaría en todo esto que hicimos acá? ¿Qué creen ustedes? Pues se pone coseno de En la F en vez fuerza, de F, ¿no? el ángulo, ¿no? Exacto, se pone el coseno porque queremos ahora o sea, esta fuerza ahora tiene dos componentes, una horizontal, Y vertical. que es F paralelo al desplazamiento, llamémoslo así, y una vertical que la vamos a llamar F perpendicular. Y de esas dos componentes, solamente la fuerza que va en dirección del desplazamiento está haciendo trabajo. Entonces, nosotros lo único que tendríamos que hacer es escribir la misma ecuación. Todo esto no cambia, nada de esto cambia, es igual a menos mu S, uy, qué horrible. Menos mu S mg Delta X. más F Coseno por de teta. delta, exacto, por delta X, y Delta ya, X. da lo mismo. O sea, simplemente tener en cuenta el trabajo, la definición del trabajo, ¿sí? De que solamente hace trabajo la fuerza que va en la dirección del desplazamiento. Entonces, solamente aparece ese coseno ahí, y no cambia nada más. Entonces, para que ustedes vean, espero estar siendo como suficientemente cansón con esto, para que ustedes vean que realmente no estamos haciendo ya cosas diferentes, sino aplicar el mismo principio, el principio este de la conservación de la energía que hemos deducido, el general, aplicar ese mismo principio en todos estos problemas. Y se empieza a volver algo fácil. Esto es lo que se busca, digamos, en física, como tratar de buscar esos principios generales que nos permitan abarcar la mayor cantidad posible de problemas. El objetivo de la física no es rajar a la mayor cantidad posible de estudiantes, sino que es tratar de encontrar esos principios que nos permitan entender todos estos sistemas, porque todos son básicamente lo mismo. El mismo principio los tienen que obedecer todos. ¿Listo? Entonces eso es. Aquí ahora tenemos, en este caso, por ejemplo, tenemos resorte. Eso quiere decir que nuestra energía potencial ahora aparece un K por X al cuadrado sobre 2, K siendo la constante del resorte. Tenemos que un bloque de 1.6 de masa tiene un resorte horizontal que tiene una constante de fuerza de 1000 newtons sobre metro, como se muestra no sé qué. El resorte se comprime 2 centímetros y después se libera desde reposo. Entonces después nos dicen, calcule la rapidez del bloque mientras pasa a través de la posición de equilibrio de x igual a 0 si la superficie no tiene fricción. O sea, si yo lo comprimo a una distancia inicial, ¿sí? Eso es lo que nos están diciendo. Si yo lo comprimo a una distancia inicial y lo suelto, ¿a qué rapidez irá acá? Entonces, otra vez, conservación de la energía, tenemos delta K más delta U igual a trabajo no conservativo más trabajo externo. Cuando yo lo suelto, yo dejé ese agente externo del sistema, me desaparecía, entonces trabajo externo no tengo. Tampoco hay fricción, trabajo de esto no existe. Entonces me queda simplemente delta K más delta U igual 0. Y escribámoslo entonces K final menos K inicial más U final menos U inicial igual 0. No nos interesa la energía potencial gravitacional porque la altura es la misma, entonces no está cambiando la altura, entonces esa parte del cambio de energía potencial gravitacional no existe, solamente existe el cambio elástico. Entonces escribámoslo. K final es la que me están pidiendo, que es m por b final al cuadrado sobre 2. K inicial es 0 porque la arranca desde el reposo, entonces esto vale 0. U final es 0
porque en un final él está aquí, y ahí la elongación vale 0, o sea que la energía del resorte ahí es nula. Entonces esto también vale 0. Menos U inicial, y U inicial sería K por X al cuadrado sobre 2, esta X inicial con la que lo tenían despechado. Esto me da 0. Y pues listo, de ahí ya podemos deducir cuánto es nuestra velocidad final. Ustedes reemplazan y les va a dar esta expresión. Así se resuelven todos estos problemas. Espero que les esté quedando claro entonces que este principio es completamente general y pues realmente identificando propiamente no es tan difícil de aplicar. Y continuaremos aplicando y aplicando y aplicando este principio nosotros para poder describir estos sistemas. Con eso terminamos nuestra clase. Gracias por su tiempo, su asistencia y que estén bien y se cuidan por favor todos. Bueno, profe, lo mismo. No te escucho, no se entiende nada. Chao, profe. Hasta luego, profe, que le vaya bien. Hasta luego, que les vaya Chao, bien. profe. Éxitos. Chao, profe. Lo mismo. Chao, Muchas gracias. profe.